Por un lado, los países miembros de la OTAN han anunciado que las sanciones por fin han podido quebrar a la economía rusa. Rusia habría dejado de pagar su deuda exterior por primera vez en más de un siglo. A pesar de que es algo, podríamos decirlo, histórico, no ocurría desde 1918. Por el otro, Vladimir Putin dice que Occidente miente y que el rublo ruso está en uno de sus momentos más fuertes. Pero en medio de ambas posturas, Moscú ha caído en el impago de su deuda externa por primera vez en más de un siglo. ¿Pero quién está diciendo la verdad? ¿Putin o la OTAN? Pues en este video vamos a dar 4 claves para descubrirlo. A finales de junio, Rusia no pudo pagar sus deudas externas. Dicho con otras palabras, entró en lo que los analistas financieros llaman default. Y es que se suponía que el Kremlin debía abonar unos 100 millones de dólares estadounidenses por el pago de bonos con fechas del 2026 y 2036. Pero al estar restringido por las sanciones, se vieron obligados a pagar directamente con rublos. Y en situaciones normales, cualquiera pensaría, bueno, no hay problema, págame en rublos y lo cambio en el banco por dólares, pesos, lempiras, euros. Pero ese es el problema. En el caso de Rusia, esto no es tan sencillo. Y en un momento te voy a explicar por qué. Pero antes, ¿cómo es que Moscú llegó a esta situación tan extrema? ¿Qué le hizo el Kremlin a los miles de millones de dólares que tenía en reservas de dólares? ¿Acaso se lo han gastado todo en la guerra? No precisamente. Hasta mayo, Rusia seguía pagando sus obligaciones en moneda extranjera, a pesar de tener a la mayoría de bancos vetados y estar fuera del sistema de transferencias SWIFT, que básicamente sirve de comunicación o enlace entre los bancos o instituciones para procesar las transacciones. Entonces, incluso pagando como corresponde, Rusia sencillamente estaba bloqueado y ese dinero no llegaba a los inversores, que comenzaron a registrar la falta de pagos a sus intermediarios. Y todo esto se complicó aún más cuando Estados Unidos decidió no renovar una licencia especial que le permitía a Rusia pagar su deuda con Washington a través de los bancos estadounidenses, que en principio era algo temporal, pero se había hecho muy difícil para las instituciones gestionar esos procesos de la forma no convencional porque Rusia está actualmente muy limitada por sus sanciones. Y por eso fue que Putin tomó varias medidas para intentar blindarse de las sanciones de Occidente, entre las más importantes, por ejemplo, un autodecreto que le permitía a Rusia pagar directamente en rublos sus obligaciones con los inversionistas europeos y que además, al pagarlas en rublos, se considerarían cumplidas por completos. ¿Quién decía? Pues ellos. Claro, este decreto fue matizado, pero en pocas palabras, de esto se trataba. Porque si Putin hubiera declarado esto, así como era, habría sido un escándalo para todos sus acreedores. Y en vez de eso, salió su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, a decir que usarían el tipo de cambio nacional para hacer los pagos y luego estos podrían convertirse a cualquier divisa en el extranjero. Pero la verdadera intención de Rusia era otra. Precisamente era esta. Justo después de que Putin anunciara su decreto, Moscú transfirió 12.510 millones de rublos, lo que es más o menos unos 223 millones de euros, al Depósito Nacional de Liquidación de Rusia, que es uno de estos famosos mediadores, y básicamente obligó a los acreedores a abrirse cuentas allí para recuperar el dinero. Pero hubo varios problemas o trucos, si se les quiere llamar así. Occidente ya había previsto esa maniobra financiera del Kremlin y por eso sancionó al Depósito Nacional a través de la Unión Europea. Así que la deuda que Rusia había pagado, en teoría en tiempo, no tenía condiciones para ser liquidada en rublos. Y el tipo de cambio que establecieron fue de 56 rublos por euros, por estas mismas sanciones. Esta maniobra de Rusia era similar a lo que quiso hacer con el gas. ¿Recuerdas que también querían obligar a Europa a pagar el gas en rublos? Rusia suspenderá sus contratos de suministro de gas con todos aquellos países inamistosos que no paguen el combustible en rublos. Así lo anunciaba este jueves su presidente, Vladimir Putin, que ponía también como condición para recibir el gas el abrir una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprom Bank. La idea era presionar a los países considerados hostiles para que se abrieran cuentas especiales en Gazprom Bank y que las gasistas europeas depositaran sus euros y sus dólares y ellos los cambiaban. Esa fue la nota que le dio la vuelta al mundo. Pero pocos se enteraron en qué acabó esa medida. En realidad nunca sucedió, por los complejos contratos y la fuerte oposición de los países. Y eso mismo está pasando de nuevo con los eurobonos.
No es la primera vez que Rusia vive esta situación. De hecho, si hablamos de sanciones económicas, crisis financieras, impagos en rublos o moneda internacional, eso ya es una parte común de la historia rusa desde hace mucho. Desde el 2014 vienen conviviendo con fuertes sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos después de la anexión rusa de Crimea. Para ese momento, el castigo fue bastante severo a nivel económico, energético, militar e incluso diplomático. Y esas sanciones se han venido renovando desde entonces para Moscú cada 6 meses. Son muchas a nivel individual e institucional, pero podemos resumirlas en que Rusia no tiene acceso fácil a los mercados de capitales de primer y de segundo orden de la Unión Europea. Tampoco puede recibir financiamiento público ni puede asociarse con otros países en proyectos financiados por el Fondo Ruso de Inversión Directa. Luego tiene cerrados los puertos, las carreteras, los espacios aéreos de casi toda Europa. Y tampoco pueden recibir bienes o tecnología de las industrias de aviación ni de la industria marítima y espacial, porque estos son tomados como de doble uso, que también podría usar Rusia para fortalecerse militarmente. Y en lo diplomático también están bastante sancionados. El famoso G8 pasó a ser G7 con la expulsión de Rusia. Y básicamente cualquier diplomático o funcionario ruso perdió sus privilegios en la Unión Europea. Inmediatamente los bancos rusos no pudieron financiarse por más de 90 días. Así que desde entonces Rusia ha sido golpeada una y otra vez por fuertes y frecuentes sanciones. Pero nada antes había parecido tan grave como para empujarlos a un default o falta de pago, como le ha pasado solo en 2 ocasiones. Cuando el déficit y la deuda se acumularon tanto y los altos impuestos de las nuevas empresas postsoviéticas no remuneraban nada al Estado. Y para tratar de resolver las cosas, crearon mecanismos como los bonos estatales a corto plazo, a cambio de un mayor pago de deuda por parte del Estado. El problema es que este fue un esquema piramidal con un interés en obligaciones maduras, canceladas por procedimientos de las obligaciones recién emitidas. En 1998, el gobierno y el Banco Central anunciaron la suspensión de pagos a los acreedores rusos por 90 días y cancelaron las operaciones con los bonos del Estado. A esta crisis se le bautizó como el efecto vodka, porque el rublo comenzó a caer y a caer sin parar y la gente buscaba comprar divisas desesperadamente. Además hubo una fuga de capital porque también las inversiones se fueron para otros países. Para que tengas una idea, en solo un mes el rublo llegó a perder 2/3 de su valor. Aún así, el efecto vodka significó la suspensión de pagos a sus locales, a diferencia de ahora que fueron una suspensión de pagos a extranjeros. Y esto mismo había sucedido mucho antes, en 1918, en medio de la revolución rusa de los bolcheviques comunistas. De hecho, antes de la revolución, Rusia era el mayor deudor del mundo, sobre todo por la nueva industrialización, las maquinarias, los ferrocarriles y toda la modernización que se hizo en la época zarista. Cuando los bolcheviques tomaron el poder con su partido obrero, rechazaron totalmente la deuda externa que habían contraído antes y no pagaron nada hasta la década de los 80. Pero durante todo ese tiempo Rusia cosechó la crisis sociopolítica que todos recordamos como postales de la URSS. Anaqueles vacíos, inflación, colas para comprar productos básicos. Todo este contexto histórico es muy importante, pero hay un detalle. La situación de Rusia hoy es muy diferente. Moscú, aunque cada vez tiene menos pesos en los mercados internacionales, acumula unas reservas estimadas de 640.000 millones de dólares y tan solo tiene obligaciones de deudas pendientes por 40.000 millones de dólares. O sea, que en teoría Rusia podría pagar todo de un solo golpe y le sobrarían 600.000 millones de dólares para llevar. En teoría. Pero en la práctica, todas esas reservas de dólares están congeladas por las sanciones que se le han impuesto. Y ese es su problema, que no pueden tocar ni mover un solo dólar de esos. Y por eso es que el Kremlin dice que ha cumplido con todos sus pagos en tiempo y forma y que no están en crisis. Y es que según Rusia, su interés es proteger a sus acreedores internacionales al hacerlos renunciar a posibles litigios internacionales porque saben que pueden caer muchas más sanciones sobre ellos. Y también les están prometiendo que esos pagos en rublos podrán convertirse posteriormente a euros o dólares y que podrán recibirlos en sus países, pero sinceramente esto no está del todo claro, ni siquiera es seguro. Incluso antes de las primeras sanciones, el rublo dejó de aceptarse
como una moneda de liquidación en las plataformas de Euroclear y de Clearstream. Lo que es más, perdió su membresía en la Asociación Europea de Depósitos de Valores, provocando o alimentando las ideas de Putin de que la infraestructura financiera de Occidente dejó de ser confiable, que ya no existe y que tanto el dólar como el euro comenzarían a caer. Y entonces la pregunta del millón: ¿está Rusia realmente en quiebra? Con el efecto vodka, el PIB de Rusia se contrajo 5.3%. Ahora distintas agencias de índices globales pronostican una caída de entre el 7 hasta el 9% de su Producto Interno Bruto. La mayoría de analistas concuerdan en que el pueblo ruso sufrirá más que en el pasado. Otros dicen que incluso el escenario se está preparando para envolver a Rusia en aires soviéticos. Las maniobras financieras de Putin para mantener el valor del rublo de forma artificial parece que solo duraron unos meses. Las grandes empresas y marcas occidentales ya se han ido casi por completo del país. Y sí, Rusia había seguido recibiendo mucho dinero por el pasado aumento en los precios del crudo y el gas, pero aunque se terminase la guerra y las sanciones fueran levantadas, o más bien suavizadas, lo cierto es que Rusia ya se metió de lleno en problemas legales con sus acuerdos y sus contratos internacionales que se han ganado una mancha negra gigantesca en su historial. Solo hay algo que nadie puede pasar por alto en medio de toda esta crisis que podría efectivamente hundir a la economía rusa. Vivimos en un mundo sumamente globalizado. Si una economía del mundo cae, afecta a todas las demás. Pero si esa economía es la del país territorialmente más grande del mundo, entonces, como decimos en México, a más de uno se lo van a llevar entre las patas. Pero ahora dime qué piensas tú. ¿Crees que Rusia ha caído ya en bancarrota? ¿O que su falta de pago es una consecuencia burocrática de las sanciones? ¿Y cómo crees que esto afectaría a nuestras propias economías? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.